Hola, buenas noches. No voy a decir bienvenidos al canal de Néstor, un canal hecho con amor, pero sí este video va a ser para presentar nuestro proyecto que tiene que ver con la termoquímica. Vamos a hacer un pequeño repasito de algunos conceptos de termodinámica, como puede ser, por ejemplo, el primer principio de la termodinámica. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el primer principio de la termodinámica es un balance de energía, en la cual el calor va a ser igual a la variación de energía interna más el trabajo. ¿Sí? La variación de energía interna está relacionada con la ubicación que se encuentran, en la distancia que se encuentran los electrones del núcleo del átomo o entre moléculas, y está relacionada con la energía de movimiento o cinética que tienen las partículas. Sí, a esa energía lo que se le ha hecho es sumarla de alguna manera y obtener así un valor de energía que se llamó variación de energía interna. ¿Por qué variación de energía interna? Porque es una variable de estado. ¿Qué significa variable de estado? Significa que solamente depende de un estado final y de un estado inicial. No importa el camino que tome esa transformación. ¿Sí? Bien. Hay distintos tipos de procesos termodinámicos. Si ustedes recuerdan, el año pasado en química vimos tres tipos de procesos termodinámicos, tres tipos de procesos para gases. Uno era isocórico, o sea, a volumen constante, isobárico, a presión constante, e isotérmico, a temperatura constante. Cada uno de esos procesos van a tener su correspondiente ecuación para el trabajo, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una transformación en la que tenemos presión y volumen y se encuentra presión constante, lo que vamos a tener ahí es un trabajo a presión constante o isobárico. ¿Sí? Si tenemos un diagrama, un eje cartesiano de presión en función de volumen y tenemos que está a volumen constante, este tipo de trabajo que es a volumen constante se va a llamar isobárico. En el primer caso, la termodinámica, lo que hay que hacer es calcular el área. Hay que calcular el área debajo de la gráfica. En el caso del trabajo a volumen constante, como no hay área debajo de la gráfica, vamos a decir que vale 0. ¿Sí? Por último, vamos a tener los trabajos de tipo isotérmico, que van a tener una gráfica de este estilo. Y obviamente lo que va a haber que calcular es el área debajo de esa curva, y esto sale de una integral que a temperatura constante o isotérmica que va a ser igual a el número de moles, la constante de los gases, la temperatura a la cual se realiza esta transformación y multiplicado por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Ahí tendríamos los tres gráficos. ¿Y qué es lo que ocurre? Ahora, si yo quiero calcular el área de este rectángulo, ustedes saben que el área del rectángulo es base por altura. Por lo tanto, va a ser el valor de la presión, que es la altura,
dividido la diferencia de volumen. Si tenemos un volumen inicial y un volumen final, vamos a decir que el trabajo de tipo isobárico va a ser igual a la presión multiplicado por la variación de volumen. Bien. Con respecto al calor. El calor vamos a tener en gases dos tipos de calores. Vamos a tener un calor a volumen constante y un calor a presión constante. Las expresiones matemáticas son Q a presión constante va a ser igual a la masa o la cantidad de moles multiplicado por un calor específico a presión constante por la variación de temperatura. Y si tenemos Q a volumen constante, vamos a tener que va a ser igual a masa por Cb, calor específico a volumen constante, sobre la variación de temperatura. Q isotérmico, como la variación de temperatura va a ser 0, este calor vale 0. ¿Sí? Bien. A ver, a nosotros no nos interesa los valores de Cp y de Cv que están relacionados con el tipo de molécula o el tipo de átomo que tengamos. Por ejemplo, para gases monoatómicos, gases diatómicos, gases triatómicos, cada uno tiene un valor determinado según la estructura que tengas, ¿sí? Para nosotros eso no va a importar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver la aplicación a la química del primer principio de la termodinámica, ¿sí? Bien. Bien, hecho este repasito que vimos del primer principio de la termodinámica, ahora sí nos vamos a meter de lleno en la termoquímica. Y lo primero que vamos a tener que definir es lo que se llama entalpía, ¿sí? Nosotros vimos hace un instante que si yo tengo algo isobárico, una transformación de tipo isobárico o isobárica, vamos a tener que el primer principio de la termodinámica nos dice que el calor a presión constante va a ser igual a la variación de energía interna más el trabajo a presión constante. ¿Sí? Y el calor a presión constante va a ser igual a la variación de energía interna más la presión por la variación de volumen. Y ahora nosotros en termoquímica vamos a definir entalpía o delta H, vamos a definir a entalpía como el calor que se produce a presión constante en un proceso termoquímico. Lo que vamos a tener que tener en cuenta que delta H, al igual que delta U, va a ser una variable de estado. Y si es una variable de estado, recordá de que va a depender de una entalpía final menos una entalpía inicial. Entonces nosotros podemos reescribir el primer principio de la termodinámica como variación de entalpía igual
a la variación de energía interna más la presión por delta V. ¿En qué unidades vamos a medir delta H? Lo vamos a medir en joule o kilojoule por mol. Vamos a ver ahora lo que es entalpía de reacción. La entalpía de reacción va a tener como característica que va a depender del estado energético de los reactivos y del estado energético de los productos en una reacción química. ¿Sí? En la primera imagen que voy a pasar ahora, vemos que tenemos un estado energético de los reactivos mayor que el estado energético de los productos. Si hacemos una variación de energía interna, lo que vamos a tener que de la entalpía, vamos a ver que la entalpía de los productos, la final, va a ser menor, la entalpía final o de los productos va a ser menor que la entalpía de los reactivos o inicial, y por lo tanto vamos a tener un valor de delta H que va a ser negativo. A este tipo de procesos en lo cual delta H es negativo, recordemos que para el primer principio de la termodinámica, esto va a hacer que se libere calor. En este caso, se libera calor. Y al liberar el calor, recibe el nombre de exotérmico. Este proceso se llama exotérmico. Por otro lado, en la imagen que vamos a ver ahora, de acuerdo a lo que vemos en este gráfico, el estado energético, la entalpía que tienen los reactivos es menor a lo de los productos. Quiere decir que la entalpía final va a ser mayor que la entalpía inicial. Por lo tanto, la variación de entalpía va a ser positiva. Por lo tanto, se va a absorber, el sistema va a absorber calor y vamos a tener una transformación de tipo endotérmica. Vamos a ver ahora cuál es la relación que hay entre la variación de energía interna y la variación de entalpía en una reacción química. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que la variación de entalpía es igual a la variación de energía interna más la presión por la variación de volumen. Supongamos que tenemos una reacción, ¿sí? Supongamos que tenemos una reacción donde tenemos A moles de A en estado gaseoso más B moles de B en estado gaseoso para darme C moles de C en estado gaseoso más D moles de D en estado gaseoso. Vamos a llamar variación de moles de gas a los moles totales
de productos menos la cantidad de moles totales de reactivos. Entonces, podemos decir que la variación de moles de gas va a ser igual a C más D menos A más B. ¿Y qué podemos hacer? Recordemos que la presión por el volumen es igual a la cantidad de moles por R por T. Entonces podemos reemplazar P por delta B, lo podemos reemplazar por delta H igual a delta U más delta N del gas multiplicado por R multiplicado por la temperatura. Teniendo en cuenta que R puede ser 0,082 litros por atmósferas sobre Kelvin por mol, o también puede ser R igual a 8,314 Joule sobre Kelvin por mol. Bien, lo que vamos a ver ahora es lo que vamos a llamar entalpía de combustión, en la cual nosotros justamente vamos a basar esta primera parte de este trabajo práctico, de este proyecto que vamos a realizar. Tenemos que tener en cuenta que la combustión de madera, de carbón, de derivados de petróleo, como puede ser el gas natural, la nafta, etcétera, etcétera, son la principal fuente de obtención de energía que utiliza el ser humano. Existen otros tipos de fuentes, se está tendiendo a reemplazar la fuente de productos derivados del petróleo, del carbono, de la madera, porque son muy contaminantes y afectan a la atmósfera terrestre, produciendo lo que todos conocemos como efecto invernadero, ¿sí? Lo que nosotros vamos a tener en cuenta es qué es la entalpía de combustión. Y la entalpía estándar, la entalpía estándar. ¿Qué quiere decir estándar? 298 Kelvin y una atmósfera de presión. Esto es si la sustancia es gaseosa, es de combustión, es la cantidad de variación de entalpía que se produce por mol de sustancia. Y ahora les voy a compartir una tablita en la cual van a encontrar los valores de algunos tipos de sustancias que se utilizan comúnmente para la combustión de sustancias fósiles o de compuestos orgánicos. Vamos a definir ahora lo que es poder calorífico.
El poder calorífico es la cantidad de calor desprendido por unidad de masa de combustible quemado. ¿Qué importancia tiene el poder calorífico? La importancia es que analiza directamente al combustible, no a las sustancias que forman parte del combustible. Recordemos que la mayoría de los combustibles de origen fósil son mezclas de sustancias. Por lo tanto, el poder calorífico no hace referencia a las sustancias, sino a la mezcla en sí, y esto nos permite determinar qué combustible es mejor con respecto a otro tipo de combustible. A continuación les voy a compartir una tablita donde van a poder comparar el poder calorífico de distintos tipos de combustibles utilizados en la actualidad. Ahora lo que vamos a ver son los tipos de reacciones de combustión que vamos a tener, ¿sí? Este tipo son dos. Vamos a tener las reacciones de combustión completa, como por ejemplo podría ser la combustión completa del metano, carbono, hidrógeno 4. Esto recibe el nombre de metano. El metano, para que lo sepan, es el gas que tenemos dentro de la garrafa que se vende para conectar cocinas, ¿sí? Las cocinas. Se utiliza para eso. Se va a hacer reaccionar con el oxígeno del aire para darme dióxido de carbono más agua. Todo esto, todos los reactivos y todos los productos los vamos a obtener en estado gaseoso, ¿sí? Y recordemos que tenemos dos átomos de hidrógeno, acá tengo 4, por lo tanto voy a colocar un 2 ahí adelante, y ahora voy a tener 2 oxígenos para el dióxido de carbono y 2 por 1, 2, entonces voy a tener que colocar 2 delante del oxígeno 2. La característica que tiene esta combustión completa, primero, es que la entalpía va a tener un valor de menos 890 kJ por mol. Y es más, es la entalpía de combustión estándar, así se escribe el estándar, con un cerito ahí arriba. Y lo que vamos a aclarar, que no lo aclaré anteriormente, es que todas las delta H de combustión son negativas. ¿Por qué? Porque todas liberan calor, ¿sí? Son todos procesos exotérmicos. Por otro lado, vamos a tener otro tipo de reacción de combustión, que es la reacción de combustión incompleta. En la cual el dióxido de carbono, el metano, va a reaccionar con una falta de oxígeno para dar dióxido de carbono más monóxido de carbono más 2 moléculas de agua. A su vez,
vamos a tener que el metano reacciona con oxígeno gaseoso del aire y nos va a dar carbono más 2 moléculas de agua. Este tipo de reacción tiene la característica que al obtener carbón vamos a ver formación de hollín. Y el monóxido de carbono, cuando lo inhalamos durante mucho tiempo, lo que termina produciendo es lo que se llama muerte silenciosa. ¿Cómo podemos distinguir entre una reacción de combustión completa e incompleta? Por el color de la llama. La llama para la combustión completa va a ser de color azul. Y para la combustión incompleta va a ser de color amarillo. ¿Sí? La combustión incompleta es la que produce muchísimas muertes durante el invierno. ¿Por qué? Porque puede haber un escape, una mala combustión en una estufa, ¿sí? O la otra es que, por ejemplo, en los hogares de menores recursos se utiliza lo que se llama el brasero. El brasero se coloca una serie de carbón o madera. ¿Para qué? Para calentar el ambiente. El problema es que produce una combustión incompleta y libera monóxido de carbono, lo que hace que las personas, si eso no está aireado, se mueran en una noche, ¿sí? Esto también lo podemos ver en los mecheros, ¿sí?, del laboratorio. Cuando nosotros abríamos la llave de entrada de aire, lo que obteníamos era una combustión de tipo completa y por lo tanto una llama de color azul. Cuando cerrábamos, o sea, disminuíamos la entrada de aire, lo que ocurría era que la llama tomaba una coloración de tipo amarilla. Por lo tanto, esa era una reacción con menor carga energética que se libera, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado este video. Dentro de poco vamos a subir, tenía pensado subir un video un poco para explicarles cómo funciona una máquina térmica y eso llevarlo a un motor de explosión. Nos vemos pronto, les mando un beso grande, chao.